Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Mi nombre es Daniel Aroche y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo sé que les puede beneficiar, les puede interesar. Como han visto en mi canal, he ido haciendo una serie de videos acerca de sobre cómo es la cirugía, cómo es la medicina familiar. Y bueno, esta vez no va a ser la excepción, vamos a hablar acerca sobre cómo es la rotación de medicina interna del cuarto año de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Y bueno, pues para empezar, la verdad es de que debo decir de que la medicina interna al principio yo le tenía un poquito de miedo, tal vez no miedo, sino que yo decía no me va a gustar, iba como muy negativo hacia ella. Entonces yo decía, bueno, me parece muy aburrido, me parece esto, pero creo que todo lo contrario. La verdad es de que me llevé una sorpresa, me gustó bastante, tuve una muy buena experiencia en esa rotación. Pero antes de empezar a hablarles sobre mi experiencia, definamos qué es medicina interna. Di la tarea de buscarlo en internet. Y por definición dice, lo estoy leyendo acá, que la medicina interna es una especialidad médica que se centra en el diagnóstico, tratamiento y atención integral de los adultos, abordando una amplia gama de problemas médicos, como por ejemplo, aquí va un poquito de confusión porque probablemente, como lo he dicho en mis videos anteriores, tal vez estés en tercer año, segundo año, primer año, no sé, pero digamos yo incluso antes de haber empezado la rotación, yo no sabía que era un internista, o al menos me confundía mucho el término internista o médico internista. Yo no sabía qué hacían, ¿verdad? Tal vez te puedes preguntar y te puedes confundir con que, pero eso no lo hace un médico general. Pues por supuesto que sí. Lo único que un internista como que tiene más conocimiento, como más específico de las enfermedades y comorbilidades, y sabe mucho más cosas enfocadas en lo que son las enfermedades. La verdad es que la medicina interna es la medicina pura, ¿verdad? Yo creo que sí o sí tenemos que pasar en esta rotación, porque como médicos generales creo yo que eso va a ser nuestro pan diario, ¿verdad? Como médicos generales nosotros vamos a estar recibiendo pacientes comúnmente hipertensos, diabéticos, con infecciones del tracto urinario. Por ende tenés que saber muy bien clasificarlos y saber obviamente cómo diagnosticarlos y finalmente cómo tratarlos, ¿verdad? Entonces, teniendo claro que es un internista, entramos en materia a hablar sobre qué nos toca a nosotros como externos hacer en la rotación. Como te decía al principio, medicina interna se basa en saber diagnosticar correctamente a un paciente, y lo que sí es de que a toda enfermedad le van a poner nombre y apellido. Por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad renal, pues tienes que saber definir si es una enfermedad renal aguda o crónica. Hay ciertos parámetros, pero eso lo podemos ver en otro video. Pero a lo que voy es de que casi siempre hay clasificaciones. La verdad es que es una rotación en la que vas a aprender, yo siento que mucha teoría, o sea, demasiada teoría, porque no por gusto están los memes, ¿verdad? Que los internistas los confunden o los comparan más bien con ser unos cerebritos, ¿verdad? Y es que la verdad es que todo en medicina interna tiene que llevar nombre, apellido, escala, clasificación, que bueno, un montón de cosas. Y por supuesto, aparte de diagnosticar, obviamente ellos van a dar el tratamiento. Una cosa muy importante que tenés que saber, por ejemplo, los cirujanos le consultan a la medicina interna para que le puedan hacer un preoperatorio, o sea, para ver si los pacientes pueden ser operados o están en condiciones de ser operados, y eso lo hace un internista, ¿verdad? Creo que en esta rotación, bueno, todo depende de ti, pero creo que en esta rotación te vas a volver un crack en rayos X, un crack en EKG, en interpretar EKG, o sea,
todo va a depender obviamente de ti, ¿verdad? Ya vamos a tocar ese punto, pero son cositas que tú vas a ir viendo. La mayoría de tus pacientes van a ser enfermos renales, que entran en hemodiálisis, pacientes cardíacos, infartados, diabéticos y todas las complicaciones de esas enfermedades de base. Por lo tanto, yo siento que es una rotación muy bonita e interesante, pero que yo creo que no sería internista. Entonces, pero es muy bonita en general. Bueno, pues como en todas las rotaciones, obviamente, como he dicho en todos los videos, va a depender mucho de tu hospital y tu servicio, pero comúnmente yo creo que todos trabajan así, y es el pase de visita, ¿verdad? En las mañanas vamos a pasar visita, se pasa por cada paciente. Pero aquí sí algo muy importante, la verdad es que como medicina interna tiene que, como ya te expliqué qué hace, qué es, los pases de visita son muy largos, o sea, son muy largos porque cada paciente tiene ciertas complicaciones y ciertas comorbilidades que tienen que ir siendo tratadas punto por punto o problema por problema, y más los machuques que hay, todo lo relacionado a las enfermedades de los pacientes. Y a veces los doctores o los jefes son como van muy lento, ¿no? O sea, ellos como la verdad es de que de eso se trata medicina interna. O sea, yo creo que los que siguen para ser internistas deben tener mucha paciencia, mucho etcétera, ¿va? Pero la verdad es que es muy bonito, vas a aprender bastante. Después de los servicios, pues empezamos con el chivo y empezamos a hacer el chance, ¿verdad? Vas a aprender mucho, como lo he dicho, pero yo creo que el chance sí es muy repetitivo, ¿verdad? Casi todos los pacientes van a necesitar rayos X, ¿verdad? Hay pacientes que llegan respiratorios por una neumonía, qué sé yo, por lo tanto van a necesitar sus rayos X comúnmente. Pacientes que por ejemplo llegan por complicaciones renales, su ultrasonido renal, y los pacientes que llegan por ejemplo por afecciones cardíacas van a necesitar casi siempre su EKG control todas las mañanas. Por lo tanto, son cosas muy repetitivas que vas a ir haciendo en la medicina interna, ¿verdad? Pero bueno, y también las consultas a cirugía. Hay pacientes que, por ejemplo, ya son muy abuelitos, ¿verdad? Y están por alteraciones electrolíticas, que su sodio está muy alto, muy bajo. Comúnmente van a ser hiponatremias lo que te vas a topar. Entonces, comúnmente esos abuelitos van a tener una alteración conductual. A veces no se van a poder mover, están muy postrados en cama y se ulceran. Entonces esas úlceras hay que curarlas, hay que tratarlas y hay que darles un seguimiento. Por tanto, esas consultas van para cirugía, que ellos son los que se encargan de curarlas o ver qué tratamiento a seguir tienen. Y eso es algo muy importante que tenés que saber, porque mucho ojo, el que ellos o cirugía sea quien tenga que curar, muchas veces a ti como externo de medicina interna te va a tocar hacerlo. Entonces tenés que aprender a curar. O sea que a veces yo sé que cada departamento tiene sus tareas por hacer, pero a veces si te toca, no vas a dejarlo al pacientito ahí todo manchado, ¿verdad? Todo sucio. Si te toca hacerlo, lo tenés que hacer. A veces te puede hacer que te llegues a molestar, pero tenés que hacerlo, ¿verdad? Es parte de servir al paciente. Ahora bien, en cuanto a procedimientos que se hagan como tal, muy pocos, para serte sincero, muy pocos. Pero como te decía, a veces si te toca. Pacientes que llegan con ascitis, entonces llegan con su abdomen súper inflado, lleno de líquido. Entonces hay que hacerle una paracentesis, ¿verdad? Entonces la idea es drenar todo ese líquido. Hay veces de que llegan pacientes con alteración conductual secundaria a una meningitis. Entonces, para poder diagnosticar esa meningitis necesitamos una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, a la punción lumbar, sacar el líquido y llevarlo al laboratorio. También, por ejemplo, van a haber personas o pacientes que van a llegar con un derrame pleural. Eso sí es muy común verlo. En los derrames pleurales les da seguimiento medicina interna.
Entonces a veces hay que hacer una toracocentesis, ¿verdad? Entonces hay que sacar el líquido pleural del paciente y mandarlo también a estudiar, ¿verdad? Por supuesto, ahí es donde qué vas a hacer con ese líquido y sus resultados, ¿verdad? Lo que te decía yo, hay escalas. Por ejemplo, los criterios de Light son unos criterios que te van a hablar a ti acerca de cómo se clasifica ese derrame pleural, ¿verdad? Si es un trasudado, es un exudado. Entonces son cosas que tú vas a ir aprendiendo acerca de las enfermedades de los pacientes, ¿verdad? También, por ejemplo, en pacientes que son infartados, no pueden pasar 10 minutos sin que le hagas un EKG. Entonces, en el EKG, por supuesto, las primeras veces no vas a entenderlo, ¿va? Pero ya después, cuando ya estés con tus clases y algunas clases que te dan los doctores ahí en el hospital, pues lo vas a entender, ya vas a saber qué estás viendo. Por supuesto, eso tiene que ver mucho a la práctica, ¿no? Entonces, digamos, hay clasificación de los infartos, tipos de infartos, ¿verdad? Digamos, está el infarto agudo al miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST, ¿verdad? Entonces son cosas que tú vas a ir viendo en el EKG. Entonces son muchas cosas, ¿verdad? Que vas a aprender. O sea, medicina interna es para aprender y llenarte de conocimiento, pero casi siempre va a ser siempre lo mismo, ¿verdad? La verdad es que, a ver, no hay mucho como más que decir, porque eso es lo más que se hace. Como te decía al principio, tal vez la medicina interna es una rotación en la que probablemente te vayas a aburrir, porque de todos los días es lo mismo. Ya te decía de los pases de visita largos, pero es una rotación en la que vas a aprender mucho y que yo creo que es fundamental saberla y pasarla. De hecho, hago un pequeño paréntesis, la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala es una universidad que hace que sus estudiantes pasen un año por medicina interna, ¿verdad? Porque yo creo que 4 meses, que son los que pasamos nosotros como sancarlistas, creo que no alcanza. Siento que es muy poco tiempo, aunque tal vez algunos van a estar en contra de mí, pero yo creo que como que tal vez unos 6 meses mínimo estaría mejor, siento yo. Bueno, eso ya es otro tema. Pero en general, y ya casi que para terminar este video, pues eso es lo que comúnmente se hace. Pero de repente vas a ver casos así muy interesantes. Por ejemplo, a mí me tocó un paciente que se le diagnosticó mieloma múltiple. Te dejo de tarea que lo busques, que lo investigues y cómo se diagnostica. Y la verdad es que es muy interesante ese caso. De hecho, fue un caso que yo escogí para presentarlo como caso del mes, digamos, interesante del mes. Y fue muy interesante aprender de esa patología. Entonces, a veces te llegan enfermedades así o patologías así muy interesantes, ¿verdad? En la que los jefes, pues, de hecho te preguntan más o te dicen, mira, esto no es muy común de verlo, aprende de esto, ¿va? Entonces son cositas muy así. La verdad es que la rotación es bonita, o sea, es muy bonita. Ahora bien, cosas negativas de esta rotación, bueno, pues la verdad es de que yo creo que tal vez, si no es la que más, tal vez está entre las que más pacientes fallecen, ¿verdad? En cantidad, lo que sucede es de que hay muchos pacientes, en su mayoría vas a ver abuelitos, ¿verdad? Entonces esos pacientes pues fallecen y no hay más que otra cosa que hacer. También otra cosa que aprendí fue a dar RCP. La verdad es de que hubo un turno que llegaron 3 paros cardíacos y fue un turno bien emocionante, digamos, desde el punto de vista de aprendizaje, ¿va? Porque obviamente fue un turno muy triste, obviamente para los familiares, pero para, digamos, como estudiante de medicina fue muy intenso y sí aprendí bastante. La verdad es de que medicina interna creo que también aprendes cómo intubar, ¿verdad? Todo va dependiendo de los problemas por los que llegan los pacientes, ¿verdad? Entonces creo yo que esta rotación, si fuera yo tal vez, o si fuera tú, porque yo ya pasé por eso, pero si fuera tú, yo creo que la escogería de primero. Creo que la escogería de primero porque es una rotación donde se aprende mucho. Entonces creo yo que esa es la primera por la que yo empezaría y después
pues ya las otras dos, ¿verdad? Y bueno, pues creo que eso es lo que conlleva este video, ¿verdad? No se habla mucho más porque son básicamente lo que te puedo hablar son experiencias. Así que bueno, llegamos al final de este video. Si este video te gustó, pues ya sabes que tenés que compartirlo. Cualquier duda que tengas sobre horarios, etcétera, como todo depende del hospital. Pero si quieres una información un poco más detallada, pues te puedes comunicar a mis redes sociales. Escríbeme por Instagram, Daniel Aroche _ y como Daniel Aroche en la mayoría de redes sociales. Así que bueno, espero que te haya gustado. Dale un like si así fue, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, y nos miramos en otro nuevo video.